Tiene hijos en casa, es importante esta información. Hoy hemos invitado a la maestra, ella es psicóloga, Andrea Franco, quien además tiene una amplia carrera en el campo del desarrollo humano y nos va a hablar del bienestar mental de los adolescentes. Esa etapa donde se le llama adolescente porque adolecen de muchas cosas todos los jóvenes. Le damos la más bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Maestra Andrea Franco. Muchas gracias. Vamos a hablar justamente de esta etapa de los adolescentes. Pues esta etapa es una etapa crucial en el desarrollo de la persona, ¿no? Es una etapa poco comprendida, pero en la que pasan muchísimas cosas en el ser humano. Hay cambios psicológicos, cambios emocionales, cambios en el cuerpo muy importantes y cambios incluso en las hormonas. Hormonalmente cambiamos, físicamente cambiamos. Dejamos una etapa de la niñez para entrar a otra etapa intermedia en donde no somos niños, pero tampoco somos adultos, en donde todo nuestro entorno deja de ser lo que era, ¿no? Lo que yo ya tenía conocido, visto, etcétera, cambia, porque ahora ya no soy un niño, tengo ciertas responsabilidades. Mi físico, mi imagen física también cambia, la manera de conectarme con las personas y de relacionarme con las personas. Pero eso es muy normal, ¿no? Eso nos pasa a todos. Ajá. Sin embargo, es esta etapa también en la que aparecen pues, las incomprensiones, en la que aparecen los riesgos muy altos que están viviendo hoy los jóvenes. ¿Cómo cuáles? Como la ansiedad, la depresión, suicidios, por ejemplo, ¿no? En donde las conductas de riesgo también aparecen por este ímpetu. No es una etapa preciosa, porque es creativa, porque desafiamos el status quo, porque empezamos a interactuar desde otro lugar con el mundo que nos rodea, pero es una etapa que tiene que ser acogida, comprendida, mirada, ¿no? ¿Y cómo podemos evitarlo? La realidad es que la adolescencia va a suceder. Okay. Va a durar 5 años y sí o sí va a pasar. Lo que sí es que el adolescente se aleja un poco y cambia, y como adultos nosotros vemos este cambio como normal. Y tan normal lo vemos, tan choqueante a veces lo vemos, que dejamos de mirar a la persona, dejamos de mirar las necesidades de la persona. Es decir, decimos, se encerró en su cuarto, es normal porque está adolescente, porque necesita espacio. Y a veces dejamos de ver qué tiene ansiedad, qué necesita hablar, qué tiene estas tristezas. En la adolescencia también pasan momentos muy intensos de cambios en el cerebro. El cerebro empieza a ser un podado, digamos, es como un podado cerebral, en donde la persona, el cerebro deja todo lo que no le funciona, todas estas conexiones neuronales para crear otras. Entonces es un momento en donde el adolescente aprende muchas cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora como psicólogos o como personal de la salud? ¿Por qué estamos viendo tanta depresión, tantos suicidios, tantos casos de violencia? Porque hay muchísimas referencias externas, es decir, todas las redes sociales, toda la interacción, poca interacción que tenemos, contacto físico y toda esta parte de comparar, ¿no? Compararnos con lo que estamos viendo en un mundo de una red social, con el mundo en el que vivimos, lleva a los adolescentes a tener como un vacío, como una sensación. Es decir, es más difícil esta etapa ahora que la anterior, que pasamos los 80s, 90s. Yo diría que sí. Yo diría que sí, que tiene muchos más componentes, ¿no? Hay mucho bombardeo acerca de la identidad, por ejemplo, ¿no? Antes era mucho más limitado y hoy hay mucha información acerca de lo que debería o no ser, de lo que podría o no hacer. También hay un muy fuerte componente con las drogas, ¿no? Las adicciones y las drogas químicas son mucho más potentes hoy que antes. ¿Y cómo los podemos ayudar a estos jóvenes, a estos adolescentes? Sí, y yo diría que como sociedad tenemos responsabilidad con los adolescentes, ¿no? Si alguien viene aquí hoy y hablar, es decir, miremos a esta parte de la sociedad que es la que viene a cambiar el mundo, la que va a ayudar a prosperar a un país o a un mundo, ¿no? Como le estamos viendo, y
dejemos que hablen, por ejemplo, dejémosles libertad, pero con ciertos límites, ¿no? Los límites están muy divididos. La adolescencia se empieza a cuidar no desde que llega la adolescencia, se empieza a cuidar cuando son niños, cuando el niño todavía está en formación, está muy cercano a nosotros, abrir diálogos, ¿no? Establecer una buena relación con nuestros hijos. Los niños son muy vulnerables, en la sociedad. A veces en consulta yo veo personas y les digo, ¿le hablarías así a tu hijo o a otra persona como le hablas a tu hijo? No, jamás, ¿no? Les gritamos a los niños, los maltratamos a veces, ¿no? Y entonces todos estos patrones de conducta van formando una relación que después en la adolescencia ya va a estar establecida. Entonces, ¿cómo ayudar a un adolescente? Abrir canales de comunicación, abrir opciones para que puedan confiar en alguien, para que, si bien deben de tener libertad, capacidad de expresarse, de buscar su identidad, abrir un lugar, un espacio seguro, ¿no? Un espacio amoroso, a donde puedan llegar sin ser interrogados, sin ser juzgados, ¿no? A donde puedan consultar, como adultos tenemos esa oportunidad. Y es una tarea para los padres de familia, porque digo, tampoco hay una escuela para padres de familia, ¿no? Sí. Y la adolescencia va a ocurrir, sí o sí, para todos nosotros, ¿no? O ya ocurrió. ¿Cuál es la tarea que deben de tener esos padres de familia? Ya hablaste del amor, ¿no? De la comunicación que deben de tener. Pero hoy por hoy hay muchas familias fragmentadas, hijos que no tienen papá, no tienen mamá, que están a cargo de la abuela, del abuelo. Y aquellos que sí tienen papá y mamá, pues están trabajando todo el tiempo. Y es importante, ¿no?, el desarrollo de los niños para que tengan una adolescencia sana y tengan una adultez, ¿no?, buena, digamos. Sí, y es por eso, es comprometernos como sociedad, ¿no? Yo pienso que la crianza, ¿no?, y se sabe que la crianza es en comunidad, ¿no? Pero hemos perdido este espacio de comunidad, nos hemos vuelto muy individualistas, muy aislados, ¿no? Nos metemos a un mundo de redes sociales y nos aislamos del mundo exterior. ¿Y cómo evitar el papá que le diga al hijo, sabes qué, a ver, olvídate del teléfono, claro, por un momento? Son límites, ¿no? Quizá en la cena, no es que un adolescente no necesita compañía a las 24 horas, pero sí necesita ser mirado, ser escuchado. Por ejemplo, los maestros son una muy buena red de apoyo. No seamos indiferentes ante las situaciones que están viviendo los adolescentes. Como papás, por ejemplo, podemos poner un momento en donde se abra la comunicación, la cena o la comida o algún espacio por la noche que tengan para interactuar, para confiar, ¿no? A un adolescente dejarlo hablar cuando él quiere hablar, ¿no? Dejarlo expresar sus emociones, etc. Son pequeños cambios, pequeñas herramientas, ¿no?, que nos ayudan a motivar a los adolescentes a, sobre todo, estar en contacto. ¿El teléfono celular es una herramienta buena o mala para los adolescentes? Es un arma de dos filos, ¿no? Es un arma. Tienen toda la información disponible. Hoy por hoy tenemos toda la información disponible y más de lo que alguien necesita saber. Y mucha de esa información puede ser muy útil y mucha de esa información puede ser basura, ¿no? Hay páginas en la Deep Web o hay páginas que son altamente peligrosas para un adolescente. Entonces, también un poco como papás, saber qué es lo que están mirando nuestros hijos, escuchando, con quiénes se están relacionando, ¿no? Como interactuar un poco más, explicarles un poco más el mundo. A veces cuando llega la adolescencia también pensamos que es un momento ya, se acabó, yo ya no tengo que estar atrás de este niño cuidándolo. Y dejamos de explicarles el mundo, dejamos de explorar en su mundo. Entonces, como papás, debemos explorar. ¿Y será bueno que desde niños, para llegar a la etapa adolescente, tengan algún tipo de actividad en casa? Digo, algún quehacer. Por supuesto, ¿no? En el desarrollo del niño, María Montessori, por ejemplo, dice los primeros 6 años son vitales para el desarrollo del niño, en donde el niño nos sorprende porque puede hacer muchas más cosas de las que nosotros como padres les dejamos hacer. Entonces, por eso es esta vida práctica, ¿no? Que a veces decimos, deja a tus hijos hacer muchas cosas, deja que ellos planeen, programen, corten, tomen, guarden, ¿no?
a veces como padres limitamos a los hijos. Y cuando llega la adolescencia, que es un caos personal, un caos psicológico, un caos emocional, queremos empezar a poner orden en todo este caos. Entonces, si nosotros abrimos espacios y les permitimos a ellos ser, y les permitimos hacerse responsables de ciertas cosas, cuando llega la adolescencia, estas responsabilidades tienden a ir creciendo. Por ejemplo, tender la cama. Claro, por ejemplo. Limpiar la habitación. Limpiar su habitación. Todo lo que corresponde al autocuidado. Es muy importante enseñar a los jóvenes y a los niños a autocuidarse. Nos enseñan muy poco a autocuidarnos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con autocuidado? Pues no solamente la limpieza de nuestro cuerpo, de nuestra habitación, un orden que le dé congruencia o coherencia a la forma en la que quieres vivir, ¿no? O manifestar tu ser en la vida, sino también el cuidado mental, ¿no? El cuidado de qué es lo que estoy escuchando todos los días, qué es lo que me digo a mí mismo, cómo me estoy hablando. A veces escuchamos a nuestros hijos hablarse de cierta manera, pero decimos, bueno, ya, ¿no? No nos metemos mucho. A veces nos vemos indiferentes. Pero el día de mañana va a ser un problema para los padres de familia, ¿no? Y para la sociedad también. Así es. ¿A qué edad se les tiene que entregar un teléfono celular a los niños? Mira, la realidad es que hoy hay niños de 10 años, 11 años, 5 años con un teléfono celular. Yo digo que es peligroso, ¿no? Sí. Si tú le entregas un teléfono celular a tu hijo para que esté en contacto contigo y te llame, y tú tienes cuidado de que las redes sociales estén protegidas, lo que está viendo está protegido, pues no pasa nada, realmente lo está usando para llamarte, para contactar con alguien más. El tema acá es la libertad total que tienen ahora muchos niños. Hay niños muy pequeñitos que tienen total libertad de ver cualquier contenido en internet, ¿no? O sea, Sí. de edades muy tempranas, que ni siquiera saben diferenciar entre lo bueno y lo malo o de lo que están viendo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo el haber estado aquí con nosotros en La Voz de la Ciudad. Y pues un tema bastante interesante, bienestar mental para los adolescentes. Comienza desde la etapa, desde la infancia, ¿no? Y los padres de familia somos responsables de alguna u otra manera de esa salud mental de estos adolescentes. Y la adolescencia donde todos los chamacos adolecen, y es cierto, ¿no? Todos pasamos por ella y hay veces nos sentimos incomprendibles, ¿no? Incomprensivos, ¿no? Nos sentimos que estamos en otra dinámica completamente distinta. Sentimos que no nos quieren los papás, que si nos quieren, que nos aman, que en la escuela esto, aquello y todo lo demás. Pero bueno, ya sabe usted que para tener una salud mental buena, ya ahorita la doctora nos acaba de explicar justamente sobre este tema tan interesante para tener una salud mental saludable para los adolescentes. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Voz de la Ciudad.